Hola, bienvenidos de nuevo a este live de la División de Bibliotecas sede Medellín. Invitamos a las personas que se están conectando a que hagan extensiva esta charla a sus conocidos, para que esta tarde junto a Lorena Salazar y Hugo Alejandro conversemos sobre literatura y escritura. Bueno, y como esta charla se hace en el marco del concurso de cuento corto UNAL en la web, queremos contarles con mucho entusiasmo que tuvimos una participación de más de 60 personas, entre ellos estudiantes, administrativos y profesores de la Universidad Nacional sede Medellín. Para nosotros los organizadores, la División de Bibliotecas, Bienestar Universitario, Sección de Publicaciones y Confama, es un gran aliciente para continuar año tras año con este concurso. La participación de ustedes con sus cuentos, con sus escritos, da cuenta que tenemos una comunidad académica que quiere contar historias, que quiere expresarse a través de la palabra escrita. Muchas gracias a todos los que participaron y recuerden que tenemos el blog con cada uno de los cuentos disponibles para que entren, lean y hagan sus comentarios sobre los escritos que más les gustaron. Este blog lo hemos estado publicando en nuestras redes sociales para que estén pendientes pues, de entrar y visitarlo. Bueno, y además de esto, contarles que en el momento nos encontramos con los jurados que nos están apoyando, escogiendo los mejores escritos para que dentro de 15 días, también por este mismo medio, nos acompañen en la premiación. Bueno, ya pasando a lo que vinimos. Nuestra invitada de hoy es Lorena Salazar Mazo. Lorena nació en Medellín, pero por circunstancias de la vida llegó algún día de niña al departamento del Chocó, lo que creo que marcó su destino en muchas cosas de su vida. Lorena es publicista y escritora y realizó un máster en narrativa. Ha publicado cuentos en la revista La Rompedora y en el libro digital para la primera infancia, Calle Rosada. Y en estos momentos está publicando su primera novela, Esta herida llena de peces, de la cual vamos a estar hablando hoy. Estos ciclos de charlas han tenido algo muy especial, y es que con cada autor contamos y nos adentramos en mundos diferentes. Esta charla nos permitirá recorrer un territorio colombiano lleno de riqueza natural y cultural, una región que nos cuenta desde sus alabados, sus selvas, sus ríos y su gente otra forma de vivir. Y este territorio es el Chocó colombiano. Y bueno, desde este libro que describe este espacio de nuestro país, queremos que hoy Lorena nos cuente muchas cosas como escritora. Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos. Hola, hola Julia, hola Alejandro. Gracias por estar aquí, por esta invitación. Bueno, muchas gracias, Lorena. Antes de comenzar a hablar de tu libro, quisiera que nos contaras, esta pregunta puede ser un poco cliché, pero de todas maneras es una pregunta obligada porque este ciclo de charlas, el objetivo es animar a los chicos que se atrevan a escribir. Entonces quisiera que nos contaras cómo crece tu interés por la escritura, cuál fue ese proceso, cuál fue esa historia que te llevó algún día a reflexionar y a darte cuenta que tenías talento para la escritura. Bueno, yo creo que es una pulsión, más que una decisión que uno toma racionalmente, en mi caso por lo menos, y es esa necesidad. Creo que se lo he escuchado a muchos escritores y escritoras, y es esa necesidad de contar y de compartir y de poner en palabras o traducir de alguna forma todo lo que está aquí, y destacarlo. Y eso se traduce en historias que uno nunca se imaginó que iba a llegar a contar. Y por eso lo llamo una pulsión más que un proceso racional. Ya lo racional es la parte de la disciplina, que es sentarte todos los días un rato, o a la hora que cada quien encuentre que le va mejor.
Reitero el saludo fraternal para todos los que nos siguen y todos los que están conectados, y a Lorena, de nuevo, muchas gracias por su disposición para acompañarnos. Ahora estaba hablando Lorena de la pulsión, y me imagino que los libros también nacen como una necesidad de catarsis, de acontecimientos o simplemente como formas del inconsciente que se expresan en letras. ¿Cómo surge tu novela, Lorena? Bueno, la novela surge principalmente por un requerimiento y es que yo me encontraba en Madrid haciendo un máster en narrativa y el proyecto final era un libro, ya fuera un libro de relatos o una novela. Y yo empecé a escribir esta historia porque era el proyecto final. La verdad, en ningún momento había pensado en escribir una novela, había escrito cuentos y otros textos y empecé por eso. Y lo terminé también por eso. O sea, era como más un tema de disciplina de, bueno, estoy haciendo esto, voy a terminarlo y voy a hacerlo lo mejor posible. Y eso significa que no pensaba mucho en si saldría o no, o qué pasaría después, sino mi meta es hacerlo, vivir en este hogar que estoy construyendo, porque es eso, una novela, un hogar que lo construye y que habita durante el tiempo que la está escribiendo, y abandonarlo, digamos, cuando termine, pues realizarlo, y eso era lo que tenía principalmente presente cuando lo estaba haciendo, y así nació. Te voy a trasladar una pregunta de uno de los chicos de un club de lectura que precisamente habíamos mencionado que tendríamos esta charla. Les pareció el título, Esta herida llena de peces. Yo lo voy a describir como ellos más o menos lo dijeron, un título hermosamente trágico. ¿Cómo llegaste a este título? Sí, hermosamente trágico. Pues este título está dentro del libro, es una frase que hace parte del libro, y en realidad yo no sabía qué título ponerle al libro. Cuesta los títulos, no se me ocurre al principio, ya luego estaba muy confundida. Y cuando envié la novela a España, que la novela se publicó en Colombia, pero también en España con la editorial Tránsito, mi editora, Sol Salama, fue la que encontró dentro del mismo libro el título. Entonces hicimos una lista de posibles títulos y ella dijo, a mí me gusta este. Y fue imposible decir que no, fue un gran descubrimiento. Entonces, de ahí nace. Y mira que uno de los chicos dijo algo que me pareció muy pertinente. Él llegó a la conclusión, y sin leer el libro, que simplemente estábamos comentando la charla, él dijo que el título se refería, era el río, ¿cierto? Que hablamos así Sí, simplemente como del resumen del libro. Él dijo, pero es que la herida es el río. Es esto, más o menos así. total. De hecho, así dice cuando en un fragmento la narradora está hablando del río que no sé qué, ta. Los puntos, estaría llena de peces. Es una de las tantas formas que la narradora encuentra para definir y para contar todos sus pensamientos y reflexiones alrededor del río. Sí, y esto, yo les hice un pequeño resumen, pues sin spoilers a los muchachos, ¿cierto? Hablamos de una madre blanca con su hijo negro, con este viaje a Quibdó, de Quibdó a Bellavista por el río Atrato, que es también un viaje por una de las regiones más hermosas, pero olvidadas y azotadas por la violencia. Tu libro me parece que también me parece, como tú sabes que los libros son como hijos de los escritores, y entonces están pendientes por que la gente los interprete, ¿cierto? A mí también me pareció que es como un llamado a volver la mirada a ese Chocó incomprendido. No sé si voy en la línea, no sé, me pareció a mí. ¿Qué piensas, Lorena? Sí, digamos que esa pulsión que hablábamos ahora es una pulsión que también trae eso un poco, y como pulsión carga un poco de rabia por ver, pues claro, yo crecí allí y ver el desconocimiento total que hay en muchas partes del país. Cuando yo llegué a Medellín a la universidad, me preguntaban de dónde venía, yo les dije, no, yo venía de Quito, y nadie me decía, ¿eso dónde queda? Y yo dije, uff, no puedo creer. El lugar que para mí es más importante, estas personas me dicen que no saben dónde queda. Para mí fue una ofensa total en ese momento. Luego entendí en el marco de,
digamos, del abandono estatal y de todo lo que tiene que ver con eso y todo el racismo estructural, porque las personas no saben dónde quedaba el Chocó. Entonces, esa rabia se combinó con esa pulsión de escribir. La rabia ha estado ahí durante muchísimo tiempo, y por eso cuando sentí la necesidad de escribir y de sentarme a escribir en serio, porque pues, tenía otros textos, cuentos que creo que son más textos de estudiante, por así decirlo. Cuando quise hacer algo en serio, pues salió lo que para mí es más en serio y más importante. Sí, mira que en el libro hay una cosa tremenda porque me imagino que a muchos nos ha pasado. Yo viví, por ejemplo, digamos que en Itagüí y me pasé para Río Negro, muy pequeño, y eso fue para mí un cambio brutal, pero tremendo. Inclusive adaptarme me costó meses y bueno, lloradas y todo ese asunto. Se ponía a imaginar a una chica, pues, cuando se traslada al Chocó y ese golpe que tiene, porque el Chocó ya no es Itagüí Río Negro, sino es el Chocó, es otro asunto, ¿cierto? ¿Cómo fue ese impacto para vos de esa ida al Chocó? Bueno, para mí fue un descubrir, un aprender a mirar por primera vez, porque sí tengo muchos recuerdos de niña antes de llegar allí, pero realmente yo siento que empecé a vivir en serio cuando llegué a Chocó. Y digo en serio porque empecé a mirar de verdad, porque los colores los sentía más reales, porque la gente la sentía más cercana, la forma de relacionarse. Me sentí realmente en casa. Entonces, digamos que no fue traumático, sino que fue alegre, fue difícil porque todo cambio lleva sus cosas y porque cuando uno se cambia, por lo general es porque necesita estar mejor o porque no está bien. Entonces, en el caso de mi familia fue por eso, buscando como mejores posibilidades, trabajo y todo esto pues, para mis padres. Entonces, claro, eso te desestabiliza, pero llegar a un lugar donde encuentras todo nuevo porque es completamente diferente desde el clima hasta el paisaje, hasta el color. Los colores, los verdes son muy diferentes los de Antioquia a los del Chocó, a mi modo de ver. Entonces es un descubrir y un afinar la mirada desde el primer momento. Claro, y desde tu conocimiento, porque lo viviste, de tu experiencia en el Chocó. Yo me di cuenta en tu libro que hay una preponderancia, si se quiere, de las mujeres. No vi que haya un protagonismo de los hombres. ¿Eso fue fortuito o fue que se dio así naturalmente? ¿O lo quisiste hacer así? Bueno, sí, creo que nada que está ahí es fortuito, todo está muy bien pensado. Creo que hay muchísimos libros con hombres como protagonistas. Ya es hora, hace mucho que es hora de que las mujeres sean protagonistas, especialmente las mujeres de ese territorio, mujeres que en territorio, en las comunidades son protagonistas, pero quizás en la literatura no. Y como son las mujeres con las que yo crecí, que para mi vida, para mi mundo son las protagonistas, por eso están allí. No hay una intención de las voy a poner como protagonistas porque debería ser así, eso está, pero es que si son protagonistas para mí, pues lógicamente van a aparecer allí de esa forma. Creo que uno también, cuando escribe, va dejando mucho de lo que uno ve, de lo que uno piensa, de lo que uno siente. A veces se cuela, a veces no, pero en este caso sí, y por eso están allí, por eso la conductora es una mujer y no un conductor, por ejemplo, y el ayudante pues es un hombre, pero es un hombre joven y es un hombre que está aprendiendo a sentir todo lo que no se les permite a los hombres. Hablando de ese tema de cómo las protagonistas son las mujeres y cómo cuentas cuando Amable aprende a ser sensible, me llamó mucho la atención cuando Amable llora por la muerte de esta chica que va en embarazo en La Panga. Bueno, Lorena, quisiera pasar al tema de la maternidad. Tú tocas un tema muy lindo en el libro, o es el tema principal. Creo que el libro va en dos partes, la dualidad maternidad y territorio. Por un lado vas contando todo lo que sientes como madre o todo lo que el personaje siente como madre. Por otro lado vas contando
todas las personas que van en la historia, lo que va pasando de pueblo en pueblo. Pero yo quiero detenerme en este tema de la maternidad, y me llamó mucho la atención esa función, porque yo también tengo un hijo, y algo curioso es que el niño tiene más o menos como la misma edad de mi hijo, 7 años. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que a ese niño nunca le das un nombre. Pero bueno, en esa función maternal comienzas a plantear muchas preguntas sobre lo que es ser madre. Y le das a la protagonista una función que a mí me parece que lo logras hacer muy bien. Yo quisiera preguntarte, porque también sé por conversaciones anteriores que tú no eres madre, ¿cómo exploraste ese sentimiento de cómo se quiere a un hijo? ¿Cómo exploraste ese sentimiento de cómo ser madre? Bueno, creo que eso es lo bello que tiene la escritura, y es poder explorar y meterte en papeles que de pronto no te imaginas. No lo digo, o sea, por ejemplo, quien escribe una novela llena de asesinos, pero nunca ha matado a nadie, puede Sí. meterse en el papel y ser muy malo, puede crear personajes muy malos. Así como en este caso, crear una madre o recrear una madre. Y es un sentimiento que yo creo que es algo que nace de muchas preguntas que uno se hace, porque si no soy madre, pero soy hija, entonces puedo partir mi reflexión desde allí. Además que soy una madre no madre como la narradora, la madre de crianza, la madre blanca, entonces digamos que partí desde ser hija y desde mi papel para pensar acerca de la maternidad, para pensar por otros lados, para tener otro tipo de preguntas que no estén sesgadas a la experiencia, por así decirlo. Y otra cosa es que he partido mucho de la observación y de lo que observo en amigas, madres de territorio, con las que yo crecí, vecinas y demás, cómo era su comportamiento y, y por encima de todo, cómo es el comportamiento de los niños. Me interesa mucho los niños, incluso me interesa, creo que más los niños en sí que la maternidad. De hecho, aquí esto es una maternidad que parte del niño, y la narradora lo dice en algún momento: yo siento que el niño fue el que me tuvo a mí. Desde allí parto para explorar esa relación entre los dos y la experiencia de la maternidad o de una madre de crianza. Lorena, y quiero que nos cuentes un fenómeno que tú en algunas entrevistas también escuché que contabas, y es este fenómeno de que los niños en el Chocó, bueno, en muchos lugares de Colombia, pero específicamente tú tuviste la experiencia en el Chocó, de que muchos niños no crecen con sus madres naturales, con la mujer que los parió. Muchos niños son entregados a otras mujeres que tienen mejores posibilidades de educarlos. Cuéntanos eso cómo lo viste en el Chocó, y por qué decidiste ponerlo también en la historia. Una madre que no parió, una madre que lo tuvo, pero porque alguien se lo entregó. Sí, pues yo sé que esto pasa en Latinoamérica, en Colombia y en el Chocó, sobre todo por la condición económica. Entonces, de hecho, no he tenido ninguna experiencia o conocida a la que le haya pasado esto, pero sí por contexto sé que esto se da en nuestro país, y es que las principales afectadas por el conflicto y por la desigualdad económica y social son las madres, a las que tienen que hacerse cargo, y muchas veces las madres pues no dan abasto con sus hijos porque son más, o sea, esto lleva ya un control a salud, bueno, a muchos otros temas, y cuando ya llega un punto en el que una madre no puede cuidar a su hijo por una situación tan violenta como que lo tiene que entregar porque no tiene dinero para sostenerlo, pues llegamos a esto, que se lo tiene que dejar a una desconocida. Entonces creo que eso nace del contexto y del territorio en el que vivimos, y luego lleva al conflicto de una historia, yo tenía claro que quería una historia que quería hablar del río, quería hablar del territorio, que quería una madre y un hijo, porque son personajes que me gusta, y si iba a estar escribiendo un tiempo, pues quería tener personajes
que me lo hicieran más agradable. Y ya pensando qué podía ser, cuál podría ser la historia que podía tejer, pues me centré en ese conflicto que para mí fue importante entre una madre de crianza que recibe un niño un día y que no tiene ni idea cómo criarlo. Lorena, mira, yo quiero como contarlo, más bien contextualizar a los que nos ven de que este libro, esta herida llena de peces, trata, su principal protagonista, como lo decíamos ahorita, es el río. Y quiero leer unos apartes que me parecieron muy bonitos, que trata sobre él. El atrato une mercados y separa personas. El río lava la ropa, da de comer, sostiene niños, baña mujeres, esconde muertos, cura los lamentos de los ancianos. El río no discrimina, bendice y ahoga. Y otro aparte. El río es testigo de llantos y sangre, nacimientos y muertes, salidas y llegadas. Los ríos del Chocó, otra forma de habitar la tierra. Las canoas también son casas, puestos de trabajo y escondites. Por el río comenzamos a perder la tierra. Me parecen pues dos apartes muy bonitos, además de otros que hacen el texto, que describen muy bien lo que siente la gente del Chocó por el río, y más por el río Atrato, que además de ser el elemento para transportarse, también es el elemento para la comida, para la sobrevivencia. Quiero que nos ahonden más sobre este tema y por qué te pareció tan importante que sea protagonista de la novela. Bueno, el río es muy importante para mí, es muy importante el territorio. Si yo quería hablar del territorio, pues el río es como la tierra misma, como decir, ¿dónde estoy parada? ¿Cuál es el suelo que estoy tocando? Pues el río es un poco eso y es protagonista, Quibdó, el río está allí, está en el malecón y es casi un dios al que vas a visitar y a llorarle y a pedirle cosas y a agradecerle y demás. Entonces era inevitable que no estuviera allí presente. Los ríos igual han sido historia y han sido como el lugar principal o la cosa principal por la que los pueblos se asentaban en determinados lugares para tener el agua del río, porque el río es sinónimo de un lugar fértil y de muchas otras, y de vías de acceso. Entonces el río históricamente ha sido un lugar fértil no solamente para eso, sino para las historias. Entonces ya eso me llamaba mucho la atención. Y segundo, porque fue lo que crecí viendo, el río, la dinámica del río y este río como un dios. Entonces, yo a veces pienso quiénes son quién es realmente el protagonista de esta historia, y pienso sin duda en el río, en las mujeres y en el niño, en las madres y en el niño. Y aparte del río, Lorena, hay una descripción del sol. Yo la verdad nunca había puesto cuidado porque uno da por hecho que el sol es el sol desde por la mañana hasta por la tarde, ¿cierto? Pero resulta que en el Chocó hay 3 soles, el sol de por la mañana, el mediodía y por la tarde. Y nos quieres describir esos 3 soles del Chocó. Me pareció maravilloso porque además tampoco le había puesto cuidado, como digo. Uno lo da por hecho simplemente. Sí. Pensaba mucho en eso y en la diferencia porque siempre en Quibdó siempre está haciendo calor, haya sol o no, pero cuando está el sol es muy diferente de la mañana porque es más tranquilo, aún así te da calor, y tiene una función especial de despertar y de abrir el día. Y es decir, bueno, empezó esto, abran los negocios, cada quien salga a hacer mercado, organice su puesto y demás. El del mediodía es el que por lo general, aquí lo estoy parafraseando, en el libro estará de otra forma, pero el del mediodía es el que seca la ropa, es el que está listo ya cuando se están calentando las ollas para el almuerzo, también se está calentando este sol y es el que está encima. Es el que estaba encima cuando yo iba ya salida del colegio para la casa caminando y ese sol ahí arriba calentándonos la cabeza. Y ya el último sol, el sol más tímido, por así decirlo, el que ya está a punto de irse, es el que le da paso al aguacero por lo general, porque
se empieza a ir como a las 4 o 5, pero no se va en silencio, sino que se va y luego cae un aguacero y unos estruendos y unos rayos, porque en Quibdó los rayos son muy fuertes y todo eso. Entonces, pensaba mucho en esos 3 soles. Yo pensaba en realidad en Quibdó y en el territorio como una persona que está muy enamorada de algo, como si esto fuera una persona que uno lo ve todo hermoso y que ve todos los detalles. Pues un poco me pasaba eso. Y un día me puse a pensar en el sol y en cómo era el sol para mí, pero para la narradora principalmente, porque la narradora va a hablar de 3 soles. Yo podría, acá le estoy contando que es un único sol y que pasa por todos sus estados. La narradora, para ella son 3. ¿Y por qué son 3? Pues porque tiene una forma y una mirada de ver todo un poco más allá o de quizás separarlo para que se vea más, para magnificarlo todo. Entonces, de ahí nace un poco la historia de los 3 soles. Y si van un día, van a ver los 3 o van a ver uno que tiene 3 caras. Sí. ¿Cómo construiste estos elementos y estos personajes de la historia? Algunos, imagino que personajes son, y ahora lo mencionaste muy por encima, son recuerdos de infancia o te basaste en gente conocida o algunos son ficticios. ¿Cómo construiste estos personajes? Bueno, aquí todo es ficción. En realidad no hay nada que esté relacionado conmigo más que la emoción y las emociones que están detrás, la pertenencia, las ganas de hablar del territorio de la maternidad, por ejemplo. Entonces los personajes son personajes creados a partir de, no sé, de toda mi experiencia, de cómo quiero que sea este personaje, si necesito un personaje que esté sacando información, entonces, como Carmen Emilia, que es la que está haciendo preguntas todo el tiempo, entonces, ¿cómo debe ser este personaje para que realmente incomode? Porque una persona preguntona, pues no, tiene que tener unas particularidades. Los nombres, unía nombres que escuchaba, nombres de profesoras o nombres que veían libros de allí del Chocó, así, una lista de nombres al azar, pero que para mí eran sonoros, que me gustaban, que quería que estuvieran en la historia, y así los fui armando poco a poco. Lorena, quiero preguntarte algo que también tiene que ver pues como con este proyecto de escritura. Para escribir se tiene que vivir y ese escribir está impregnado de recuerdos y emociones de lo vivido. Imagino yo que para que tú escribieras este libro te remontaste a mucho de lo que fuiste de niña, a lo que viviste allá en el Chocó. Pero creo también que cuando uno se embarca en el proyecto de escribir, cuando dice, bueno, ya voy a comenzar un libro, es necesario volver a eso con otra mirada. Entonces te quisiera preguntar si cuando tú ya te embarcaste en este proyecto de esta herida llena de peces, volviste al Chocó con libretas, con apuntes, con entrevistas, hiciste el recorrido que mencionas en el libro. Bueno, yo cuando lo empecé estaba en Madrid, entonces Sí. no podía ir físicamente, pero sí lo pensaba todo el tiempo y recordaba los lugares, situaciones, voces, qué era importante para mí, canciones, si tengo un recuerdo de un domingo por la tarde que estaba en X lugar, qué sentía yo ese momento, entonces me pegué mucho de emociones, a veces los recuerdos que uno tiene más que lo que pasó, que uno lo puede olvidar, uno recuerda cómo se sentía en ese momento, o si tenía mucho calor, o todo lo que pasa como por el cuerpo y le da una emoción, uno lo recuerda mucho. Entonces yo agarraba todo eso cuando estaba escribiendo y si la escena que estaba construyendo era de rabia o era de miedo, pues me acordaba de algún miedo que sentía en algún momento o de cosas que veía y que para mí se quedaron grabadas o me marcaron. Y de allí las iba tomando y las iba construyendo para que sirvieran para la historia. No viajé, no he hecho el recorrido, de hecho lo hizo mi abuela, lo hicieron mis tías, mi papá trabajó mucho tiempo en el río y me contaba muchas cosas. También crecí allí, entonces no, no es ajeno, o sea, es estar sentada con mis compañeras del colegio que alguna hizo recorrido y me pasó esto, o no sé, o me gustó, no sé, o sea, como que cuando estás sumergido, pues naturalmente estás allí
y no es que vayas a hacer un trabajo periodístico a ver cómo lo cuento. Creo que ya estaba, la vida misma me lo entregó durante muchos años y todavía, porque pues mis papás viven allí, entonces yo viajo constantemente y esos recuerdos se siguen tejiendo y siguen estando y haciendo parte pues como de todo lo que tengo y que para mí es una riqueza. Lorena, ¿algún fragmento que quieras compartirnos del libro? O si lo tienes a la mano, si no, una descripción de un momento en el libro que más sientas. Bueno, lo tengo aquí, lo tengo en mi cuarto. Una descripción. Hay una serie de recuerdos, más que leerlo, lo dejo para que lo lean y lo busquen. Hay una parte en el capítulo 7 que a mí me gusta mucho, le tengo un cariño especial. Son unos fragmentos donde la narradora recuerda al niño cuando era más niño, porque yo pensaba cuando lo estaba escribiendo, quiero que el niño sea mucho más niño, ¿qué hago? Yo pensaba, bueno, voy a pensar o a recordar como narradora cómo era el niño cuando era más niño. Y le tengo mucho cariño precisamente porque le tengo cariño a los niños y me divertí escribiendo, o sea, era como imaginando, y esa es la parte bonita de la creación. Yo creo que es la mejor parte, cuando estás allí metido, estás pensando, estás con todos los símbolos y con todo el tejido que hay detrás de lo que estás haciendo y estás como jugando. Eso me dejó un recuerdo muy bonito y creo que es lo que más disfruto y creo que es el mejor proceso, cuando estás ahí metido. Y esa parte especialmente recuerdo que la disfruté mucho. Son varios recuerdos cuando el niño cumplió años, cuando ella aprendió a montar bicicleta para enseñarle a él porque ya no sabía, cuando el niño se quita la ropa en la calle y ella no lo regaña porque le dice la madre que le doy lo deja ser niño. Esos recuerdos me gustan mucho. ¿Cómo es la descripción de esa madre amiga, Lorena? ¿Cómo sería esa descripción de una madre amiga? Bueno, es una madre, más que una madre amiga, es una madre que la relación de ellos no parte de la posesión. Al principio de la novela la narradora lo cuenta. Ella dice, no me nació a mí, no es mío, pero soy su mamá. Ella es consciente que su relación no es como puede ser la relación de una madre y un hijo que se dice, es mi hijo. Hay una relación de posesividad y el amor de una madre de cierta forma es posesivo, por más que algunas madres sean, bueno, los dejen a los niños por decir con más libertad. En este caso, ella es consciente que no es suyo, entonces no puede decir que es mío. Ella lo dice todo el tiempo como para intentar convencerse y dice el niño, mi niño, pero realmente su comportamiento no es así. Entonces, no puede ser como una madre que parió a un niño, no puede tener ese sentimiento de posesividad, aunque sí tiene miedo de perderlo, pero no nace de esa misma posesividad de la madre. Incluso ella misma critica a las otras madres y dice que ella no quería nunca ser como las otras madres porque dice que son brujas, bueno, dice un montón de cosas allí, precisamente por eso, por esa relación tan posesiva, pero dentro sí se va cosiendo en ella como ese miedo y esa pasión y ese amor desmedido a no perderlo. Y quizás siente que si lo deja ser libre, no lo va a perder. Eso es lo que... Esta novela, Lorena, fluyó, como dicen algunos escritores, afortunadamente de un tirón, o te sentaste y te tocó un poco de estructura, de buscarle, de cuadrar cosas, ¿cierto? O te salió así de un tirón. Bueno, yo tuve la idea, empecé a escribir, digamos, el primer capítulo y hice una estructura. El primer capítulo era muy exploración, era ambiente, ver qué voy a contar, el lugar, los personajes, la introducción a los personajes. Y me detuve a hacer una estructura, decir, bueno, quiero que esto tenga la estructura del río, porque quiero que forma y fondo son inseparables, entonces en este caso quiero que lo que estoy contando, la forma como lo cuente, pues esté relacionada a lo que estoy contando. Entonces hice una estructura que fuera como el río, que va avanzando y que a medida que el río va avanzando llueve, porque este territorio llueve mucho y esas lluvias son una especie de recuerdos que van a ir nutriendo la historia y que recuerdos que hacen que todo se desborde. Los recuerdos son emocionales, así como la lluvia que desborda el agua.
Entonces, esa fue la estructura que hice inicialmente, el río, señalé las paradas que haríamos y también esas paradas ayudaban a generar tensión narrativa. Entonces, todo está directamente relacionado con el libro, eso lo hice inicialmente y esa fue la guía que tuve para escribirlo, para escribir toda la novela. Ah, maravilloso, porque va ajustándose a lo que estamos buscando también, porque hay muchos chicos escuchando que también se quieren atrever a escribir su primera novela. Entonces, todo este tipo de cosas a ellos van ajustando. Y en ese sentido, para Lorena, ¿cuál sería la herramienta más necesaria a la hora de escribir una novela? Yo creo que hay muchas estructuras de novelas, y desde novelas fragmentarias hasta las novelas más clásicas. Yo creo que la estructura depende mucho primero de la forma de ser del escritor, porque eso está allí. Si tú puedes escribir una novela de largo aliento y sentarte y escribir muchísimas palabras, pues hazlo y es genial. Ahora, si tú tienes periodos de concentración más cortos, pues hazlo así. Yo creo que escribir una novela no puede ser una tortura. Creo que eso es lo que no puede ser. Debe ser algo que uno lo disfruta. Si eres una persona muy hiperactiva, pues juega con eso también. Periodos cortos y luego vas y haces otra cosa y juegas, estudias, lees, sales con los amigos. Todo eso también hace parte de estar escribiendo, porque escribir no solamente, si vas a escribir algo que parte de un recuerdo, no es sentarte a recordar, porque te va a quedar algo anecdótico, meramente. Escribir es crear, entonces necesariamente tienes que estar viviendo y lo que estás viviendo te va a dar ideas. O sea, es un día y pasa que se cae un árbol y tú te acuerdas de un árbol que cuando eras chiquito, un palo de mangos, que era el favorito y que tu abuela un día hicieron algo allí. Puedes unir esas dos cosas y crear algo. Entonces, más que dar una estructura, es mantener activos los recuerdos y mantener y vivir, porque si no es imposible. Ya de ahí para allá es lo que esté dentro de nuestras capacidades. Uno hace lo mejor que puede hacer con el conocimiento que tiene en determinado momento y ya está. Yo creo que uno debe estar seguro y tranquilo con eso. Sea el conocimiento que sea, nunca hayas escrito nada como yo. Nada, lo importante es eso y eso sí, mucha disciplina, o sea, comprometerte con el proceso de lo que estás haciendo, ponerte fechas, funciona mucho. ¿Cuáles fueron tus influencias literarias si las tuviste para esta novela, Lorena? Eh, Sí, yo, cuéntame. yo quisiera complementar esa pregunta de Hugo, de tus influencias literarias y también aportarle a la pregunta de tus influencias literarias también, ¿qué tanto aportó toda esa tradición oral que tú incluso la muestras en el libro? Sí, Entonces, ¿cuáles bueno, fueron esas influencias y qué tanto también aportó esa tradición oral que te tocó vivir en el Chocó y que de una forma muy linda también las describes en el libro? sí, pues empezando por la tradición oral, yo crecí con todas, o sea, con todas las historias, no solamente porque en el colegio nos contaban, nos hablaban de todos los rituales, de todo lo que tiene que ver, todo lo que está relacionado al territorio, sino que las vivía también. Allí es, o sea, salir a la calle y hablar con una persona y que te empiece a contar algo, o no sé, sentarte en una caseta, tomar cerveza o gaseosa o a comerte un helado, lo que quieras. Y ya ahí empiezan a pasar un montón de cosas, desde la música hasta lo que empiezan a contar las personas. Yo creo que tradición oral también es escuchar muy bien a la gente. Y no solamente lo digo, obviamente en el territorio es más importante, pero en todas partes. Aquí incluso salgo y hablo con alguien, ya me está contando y eso también ya es tradición oral, porque hay una forma de hablar, hay una tradición, hay un ritmo, hay palabras específicas. Entonces, creo que me llenó de riqueza todo esto. Y bueno, estar en el colegio y demás, pues nos enseñaron muchas cosas que agradezco muchísimo. Bueno, eso en cuanto a la tradicional, también escritoras chocuanas que la verdad conocí después cuando ya me empecé a interesar y empecé a buscar libros, autoras, poetas, me gusta mucho la poesía, entonces me nutrí mucho de poetas del Pacífico. Hay una antología que me gusta mucho de Amalia Luposo Figueroa, que tiene un libro de cuentos que se llama Vean Venidas Negras y que es precioso. Eh,
y ya de otra serie de autores que me han acompañado mucho, que me interesan, como Juan Cárdenas, como Daniel Ferreira, que me interesan muchísimo sus personajes, la forma de abordar los diálogos, el ambiente, lo que cuentan en las interacciones y también los argumentos de sus historias, pues me importan mucho precisamente por el territorio del que estoy hablando. También me interesa mucho Margarita García Roballo, cómo aborda todo el tema de pertenecer a un lugar en su libro. Ella es de Cartagena, entonces también, pero eso fue hace mucho tiempo, entonces hay una exploración que para mí ha sido muy enriquecedora, y también la forma como escribe me gusta muchísimo, es concreta, no, digamos que no te enreda, sino que te entrega como una joya, y eso es maravilloso. También me interesa mucho la poesía de Gabriela Mistral, muchísimo. La forma como en su poesía hay muchos niños, ahí está tierra, siento que sabe a tierra su poesía, y también hay muchos niños. Entonces ha sido una guía para mí impresionante, la admiro mucho. Y por otro lado, tuve muy presente el dolor de Francisco Umbral, en Mortal y Rosa específicamente, y Margarit Duras en El dolor, en su novela El dolor. Creo que necesitaba explorarlo más allá de esta novela, porque es un tema que me interesa, pero estuvo muy, muy, muy presente aquí. En el Francisco Umbral habla también de un proceso de pérdida de un hijo, entonces tiene miedo y cuenta el miedo muy bien, de una forma preciosa, y yo quería ese miedo, quería entender ese miedo para poder crear el miedo en historia, transmitir el miedo en esta historia. Y bueno, tendré muchos más, pero esos principalmente me han acompañado. Poesía mucho, Silvia Plath, Alejandra Pizarnik, bueno, muchas más poetas que admiro muchísimo. Bueno, pero qué tremenda construcción la que nos pasaste ahí por maravillosas escritoras. Y esta pregunta te la voy a trasladar porque me la hicieron por aquí, por el interno, un chico que te está escuchando. Él dice que le pareció escuchar que viviste en Madrid, ¿cierto? Entonces dice que si allá conocen el Chocó, que si tienen alguna referencia al Chocó. Bueno, ellos saben lo que es el Pacífico colombiano, claro que sí, y saben del Chocó bueno, no por las mejores noticias precisamente, Claro, sino por hechos que han pasado y se identifican eso. Pero más que eso, el Pacífico colombiano resuena por otros grandes autores que ya lo han llevado, por Pilar Quintana con La Guerra, es un libro que está muy presente también, entonces, y por Juan Cárdenas también, que está muy fuerte y lo conocen en Madrid. Entonces sí, algo había de conocimiento y bueno, ahora es un poco más. mira, y entonces yo aprovecho porque me preguntan también que si piensas que se puede escribir una novela sin haber estudiado, precisamente pues ya que vos estudiaste para ello también, pero si alguien puede escribir una novela así, simplemente sin tener ningún conocimiento de estructura, forma, fondo. Bueno, yo creo que estudiar es importante porque te da muchas herramientas y te da perspectiva. Más allá de eso, y cuando hablo de estudiar también incluyo la lectura. Estudiar, si uno está interesado en escribir, es leer, y tú dejas de leer de una forma y empiezas a leer de otra, empiezas a leer analizando cómo está construido, ya de pronto muchos dicen que no lo disfrutan igual. Yo defiendo que yo a veces sí, y yo a veces digo, no voy a pensar en nada, yo me voy a meter en esta historia. Que salga. Intento hacerlo, sí. Pero yo creo que sí es importante tener una perspectiva ahí, porque los profes y los compañeros, cuando alguien te escucha y te puede dar su percepción y te dice, esto podría ser mejor así, o esto me gusta, te enseñan a mirar o te dirigen la mirada, no te dicen cómo tiene que ser, porque creo que eso no pasa, y esto de aprender a escribir es un poco extraño, o enseñar a escribir, yo siento que es como que te enseñen a enamorarte, eso como que no pasa. Claro, Lo sí, que te hacen es mostrar un camino y te dicen, vaya usted solito o solita a ver qué pasa. Entonces, por eso, más allá de si alguien no puede, por ejemplo, permitirse hacer una maestría o estudiar toda una carrera relacionada a literatura,
pegarse mucho de los libros y de otras personas, tener buenos lectores. Eso ayuda muchísimo. Y sí, leer con una mirada crítica, leer desmenuzando, leer viendo las estructuras, no sencillamente pasando la mirada por encima, vuelo de pájaros, sino cómo está construido esto realmente, y esa es una forma de aprender, pero si alguien tiene la oportunidad de estudiar, es muy enriquecedor. De verdad que más allá de las pautas 1, 2, 3, cómo hacerlo, es compartir con otras personas y bueno, los profesores siempre tienen mucho, mucho que enseñar y bueno, hay que aprovecharlos. Sí, por ahí estábamos hablando ayer precisamente que un escritor debería tener mucho de la lentitud, ¿cierto? Y es difícil en un mundo que nos está apurando constantemente, porque pues estamos leyendo cositas light, entonces un escritor tiene algo de una pulsión también ahí, una compulsión ahí por escribir y mantenerse, y una terquedad, porque la verdad es que la impaciencia es lo que nos corroe ahora todo, ¿cierto? Las cosas rápidas y Sí. precisamente lo de la lentitud me parece muy maravilloso porque lo estabas trayendo a colación, pero ahí como no tan obvio, y es lo del escrito, de asentarse, hacerle una estructura, pensarlo, analizarlo, a que el estudio hace falta en muchos sentidos. No es que, y para mí no es que, me imagino que como en la cultura habrá gente que se tirará una novela de un tirón, afortunado, ¿cierto? Creo que es difícil, habrá un Sí. 10% de la población en esas, pero el resto nos toca creo que estudiar y trabajar un poco. ¿Estás trabajando en algún proyecto nuevo últimamente? Sí, y antes de eso, me parece muy interesante lo que dices porque el tiempo o la paciencia se ha perdido mucho. Creo que Mm, desde el 91, que fue toda la expresión del www, el Internet nos ha ayudado mucho, pero también nos ha vuelto impacientes. Por ejemplo, mi generación, yo tengo 29 y mi generación es impaciente, quiere todo para allá y no le gusta, no sabe esperar. No quiero generalizar, sé que no se debe hacer, pero sí hay una tendencia a queremos todo para allá. Entonces, estamos en Instagram y todo se va cargando rápido y eso está bien inconsciente. Escribir no funciona así. No digo porque alguien no pueda escribir una novela de un tirón, alguien puede escribir una novela de un tirón en 2 meses, 3 meses, no sé, hay gente que son genios y eso es maravilloso, pero después de eso, necesita reposo y necesita tiempo. Necesita tiempo. García Márquez lo decía en algún momento de que los textos tienen que dormir, los chefs lo dirán que las tortas tienen que reposar, las abuelitas lo dirán también que tiempo. Bueno, todo el mundo lo ha dicho de una forma diferente y las cosas necesitan tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo da perspectiva. El tiempo da valor y da perspectiva. Entonces, si hay algo que tenemos que tener ahora es ese tiempo y esa paciencia de luego volver al texto y ver y decir, esto sí funciona, esto sí me gusta, esto sí está bien, en fin. Y en cuanto a otro proyecto, sí estoy con otra novela porque descubrí que me gustan mucho las novelas, de vivir allí. Entonces estoy con notas y espero ya lanzarme y concentrarme de lleno desde esta segunda mitad del año, desde el segundo semestre del año, ya concentrarme y demás. Ahora pues he estado muy con esta herida llena de peces y espero seguir con la otra y así es porque me gusta que la novela sea un hogar. no se puede adelantar al guito, Bueno, más o menos. sí, claro, más o menos, sí, son los temas que estoy tratando de más, sigo ahondando en la familia y sigo ahondando en temas de maternidades que se salen un poco del día a día de un hogar tradicional, mamá, papá, hijo, hija y gato o perro, sino que más puede haber alrededor de eso. Y tengo un personaje que es un adolescente que estoy allí moldeando porque no es una niña ya como los otros, sino que es una adolescente que trae todos esos problemas que trae la adolescencia en torno a la familia. Entonces, eso puedo adelantar. Bueno, yo Muchas gracias por estaba, ese adelanto. Dale, Julián. se me desconectó el internet, cosas que pasan. Bueno, no sé si ya Alejandro habrá hecho esta pregunta, pero a mí sí me gustaría hacer ya una de las últimas. Bueno, Lorena, definitivamente libros como estos son imprescindibles y más en esta época
en esta época en este país. Son necesarios para hacernos conscientes, pensar, reflexionar sobre esos otros territorios que a veces se nos hacen tan ajenos en un país que ha sido tan centralista como Colombia. Pienso que hemos sido un país muy centralista y creo que este libro, esta herida llena de peces, nos hace reflexionar sobre eso, esos otros mundos. Colombia es un país muy diverso y pocas veces reflexionamos sobre lo que viven los otros departamentos. Entonces me parece muy importante este libro y más en el contexto en el que estamos viviendo, porque precisamente lo que estamos viviendo en estos momentos es esa causa de todas esas problemáticas que desconocemos de esas otras personas. Bueno, entonces quisiera que de tus palabras también nos permitieras una reflexión. ¿Por qué crees que es importante tu libro para el país? Wow, eso es una responsabilidad enorme. Para mí como escritora tenés Nunca lo pensé. Sí, para mí como los que escriben tienen una responsabilidad enorme con el país y más tú que estás escribiendo sobre un territorio que necesita y que grita tantas cosas. Sí, yo creo que eso es algo que pensé después o porque me lo han preguntado, el hecho de pensarlo como una responsabilidad, porque como les contaba ahora, para mí nació como una pulsión y como algo que me interesaba a mí y que yo era consciente del contexto del territorio, de lo que pasaba, precisamente eso era lo que alimentaba mi rabia, pero en ningún momento pensé como yo voy a salir a dar este mensaje de rabia, no, pero de alguna forma sucedió porque en la historia pues es evidente. Yo creo que relacionado a todo lo que está pasando ahora es algo que en el Chocó ha estado pasando durante muchísimo tiempo y que en ninguna otra parte se dan cuenta. Llegarán, no sé, restos de noticias y no se enteran, así como lo que ha pasado, por ejemplo, en Buenaventura, que tienen que cerrar las vías y realmente hablar y alzar la voz hasta desgarrarse la garganta para que los escuchen, pues es lo mismo que pasa en Chocó, que pasa en Quibdó y que se hace necesario. Entonces yo creo que todo eso que está pasando es un llamado más allá del libro, ¿no? El libro está hablando de un territorio y pues debemos girar la mirada a todos los territorios del país que han estado abandonados, no solo, o sea, por el Estado y también por todos los colombianos. O sea, que yo le cuente a una persona del Chocó, le hable y me diga que no sabe dónde queda, es impresionante. O que alguien diga que no sabe dónde queda Leticia, o que la Guajira no tiene ni idea, o si sabe algo es porque fue a la playa a vacaciones. O sea, meramente por algo turístico, tampoco. Creo que hay mucho más, hay un problema social muy grande y que no podemos ser ajenos a él y tampoco podemos hacer presencia solamente en tiempos como este. Entonces luego se acaba y todo sigue, y se reactivan las labores y adiós los que te apagaste, nadie más volvió a acordar de nada. No puede ser así. Entonces, si hay un llamado a todo esto es a girar la mirada al Cauca, girar la mirada al Chocó, girar la mirada a la Guajira, al Amazonas y a todos los territorios que han estado detrás de las cortinas, porque siempre lo que está adelante es el centro. Entonces, si la pregunta es esa, pues tendría mucho más para decir por la rabia que les cuento. Pero no se trata de eso, se trata de hacer esa invitación y bueno, más allá de esto es un territorio que es inmensamente rico, que las personas se dan a todo, o sea, vivir en comunidad, o sea, no vivir en un edificio, sino vivir en comunidades, aprender a cuidarte, aprender a pensar en el otro y aprender a dejarte ayudar también. Eso es algo que en la ciudad no pasa mucho porque desconfías de quien te quiere ayudar. Allí no. Entonces, más allá de eso, es también preguntarnos cómo viven otras personas en nuestro país, qué puedo aprender yo de eso, más allá de invitar a las personas a ir a un plan turístico 3 días, es veamos realmente qué pasa y prestemos la atención no solamente algunas veces al día, sino en lo posible siempre. Sí, hay una cosa de juzgar que cuando estaba hablando Lorena precisamente,
me vino a la cabeza porque la he sentido, y es que nosotros juzgamos desde la ciudad muy fácil, juzgamos esos territorios y los señalamos con el dedo, pero es que no los conocemos, o sea, desconocemos toda su problemática, es más, no la queremos mirar, y precisamente esos territorios levantan la voz por eso. Han estado olvidados tradicionalmente por todos, y entonces es muy fácil juzgar. He escuchado varios juzgando a priori, ¿cierto? Juzgando sin conocimiento, juzgando muy fácil desde un escritorio desde la ciudad. Eso es una cosa muy tenaz. Desde ese punto de vista, a mí me parece que el libro es fundamental porque regresa la mirada a ese territorio, vuelve la mirada a ese territorio. Entonces cualquiera que lo lea va a mirar también un territorio, va a volver el sentimiento hacia allá. Y te doy las gracias, Lorena, por el libro y por acompañarnos en este espacio. No, gracias a ustedes, de verdad que es muy importante para mí hablar del libro y hablar del territorio porque realmente me importa y porque si pueden empezar a girar la mirada, pues si la entrada es el libro, yo estaré muy agradecida y muy contenta de que eso sea así, y gracias a ustedes por este espacio porque ya es una puerta de entrada. Claro, Lorena, no. La idea de nosotros es como decía al principio, dar a conocer esos nuevos escritores. Yo tengo una última pregunta. ¿Por qué el libro salió en 2 ediciones? Veo que el libro tiene 2 ediciones. Cuéntanos un poco qué pasó ahí. Una es de España, otra es de Colombia, porque además pues también contándole a los que nos están viendo, Lorena estuvo en España haciendo un máster. Sí, el libro salió en España y en Colombia. Entonces, como son diferentes editoriales, pues son diferentes libros. El de España es verde, es una portada preciosa con la editorial Tránsito, que ha hecho un trabajo maravilloso porque es la primera autora nueva novel que publican. Entonces, imagínense publicar a alguien por primera vez. No es fácil cuando no está dentro de sus proyectos, así que ha sido precioso. Y aquí en Colombia, Angosta, que es su colección ópera prima, que es de autores que publican por primera vez novela, me abrió las puertas y también ha sido un trabajo muy, muy bonito. Además de esto, el libro se va a publicar, va a ser traducido y se va a publicar en Francia con Grasset, en Italia con Celerio, República Checa Runa, Polonia, Australia, Nueva Zelanda, bueno, varios. Estamos allí ya con traducciones y muy felices de estar en más partes, y pues lo que quisiera yo es que la historia llegara a muchos lugares, y me gusta cuando España me dicen, ya sé dónde queda Chocó. Estoy muy feliz. Es un logro impresionante que vuelvan la mirada por allá también al Chocó, ¿cierto? Primero que volvamos la mirada a nosotros, y ya que se sepa en el mundo de la problemática que tenemos. Es importante, claro que sí. Bueno, Lorena, felicitaciones, y bueno, ya vamos llegando al final de esta charla. Los invitamos pues a leer a Lorena, a adquirir su libro Esta herida llena de peces. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta hora en la que conversamos sobre literatura, escritura. Muchas gracias a Lorena, esperamos tenerla pronto, ya sea virtualmente o algún día en la biblioteca de la Universidad Nacional. Espero que sí, por allí estaré visitándolos, y muchas gracias por su tiempo y por este espacio. Bueno, entonces hacemos una última invitación para que los que nos ven, los que nos van a ver, entren al blog del 9º concurso de cuento corto UNAL en la web. Ya tenemos publicados los cuentos de los que participaron. Entren, lean, comenten, para que veamos pues también ese talento que va comenzando desde nuestra sede. Muchas gracias Lorena, muchas gracias Alejandro, y bueno, que estén muy bien. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Bonita tarde para todos. Hasta luego. Que estén bien, hasta luego.